Buenos días. ¿Me oís? Abrillantar. Siempre pensad en el significado de la palabra. Brillantar es poner algo brillante, darle brillo, ¿vale? Luego la evolución, que siempre os ayuda a reconocer sufijos, sería brillo, aquí tenemos un sustantivo, brillante, un adjetivo porque le hemos puesto este sufijo, y abrillantar, poniéndole un prefijo y un sufijo, hemos creado un verbo. Entonces, este verbo sería parasintético, porque procede del adjetivo brillante, que a su vez procede del sustantivo brillo. ¿Qué quiere decir esto? Que abrillantar, para existir, ha necesitado que pongamos el prefijo y el sufijo a la vez, ¿vale? Porque brillantar no existe. Entonces, es parasintético, no hay una evolución, ¿vale? No hemos dicho brillo, brillante, abrillantar, que sería una evolución y sería una derivación. Ahora miro el chat. Sino que directamente hemos puesto el prefijo y el sufijo a la vez. Luego, abrillantar es un verbo que os pide en la categoría gramatical siempre, en este caso verbo, procedente del adjetivo brillante, verbo parasintético. Cuidado, no pongáis verbo parasintético que deriva del adjetivo brillante, que os sale casi solo, porque entonces estáis diciendo una cosa sin sentido, estáis diciendo que es parasintético y derivado a la vez. Ahora lo miro. Entonces, abrillantar sería un verbo parasintético procedente del adjetivo brillante, ¿vale? Porque le hemos puesto este sufijo que sirve para crear adjetivos, que son unos adjetivos un poco especiales porque son adjetivos que en su origen eran participios, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si pensáis en amar, es amar, amado, participio, amante, ente, de ser, o sea, ente, presidir, presidido, presidente. ¿Vale? Es un tipo concreto para crear adjetivos que partían de una forma, ¿cómo se dice? De participio, ¿vale? Y brillante viene de brillo. Podríais decir que viene de brillar, pero estáis metiendo aquí si ponéis que viene de brillar, brillo, brillar, tendríais que marcar esa A como que ha habido un paso intermedio y es la creación del verbo. Pero realmente, como el sufijo entero es ese, yo creo que no haría falta ponerlo, ¿vale? Admitir. Voy a mirar el chat. ¿Estaría poner interfijo en AND? No, los interfijos son una letra, dos letras, tres letras que realmente no crean palabras nuevas, ¿vale? Simplemente sirven de unión entre el prefijo y el sufijo. En palabras casi siempre cortas, por ejemplo, si tenemos sol, no decimos solito, sino solecito. Café, no decimos cafito, sino cafecito, ¿vale? Entonces, los interfijos es otra de las cosas que la mayoría de los gramáticos no reconocen. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid nos han dicho 1000 veces todos los años, bueno, siempre, nos lo han dicho, que no van a poner palabras interfijadas, ¿vale? Porque no lo reconocen como un morfema derivativo, porque no crea palabras nuevas, ¿vale? Entonces tampoco es un morfema flexivo porque no aporta ni género, ni número, ni nada. Entonces es una cosa que está un poco ahí en el limbo. Realmente el sentido que tiene el interfijo es un tema fonológico, fonético, ¿vale? De pronunciación, no aporta nada nuevo, no crea palabras nuevas y ya os digo que en Madrid por lo menos 100% seguro nos van a poner palabras interfijadas. Entonces, en este caso, si te fijas, hemos creado una palabra nueva. Teníamos brillo, que es un sustantivo, y hemos creado un adjetivo, brillante, ¿vale? Luego, esto está creando una palabra nueva. Por lo tanto, no sería un interfijo, porque está creando una palabra nueva, ¿vale? Y además está cambiando la categoría gramatical. Teníamos un sustantivo y ahora tenemos un adjetivo. Entonces, no es un tema fonético ni fonológico, sino que tiene un sentido en la formación de la palabra. No sé si me has... Ah, vale, ya me has entendido. Vale, pues entonces esta palabra la dividiríamos pues así. Prefijo, la A, brig, el lexema, ant, el sufijo, y aquí tendríamos otro sufijo. ¿Vale? Para mí eso no es una desinencia porque está creando una palabra nueva. Otra cosa es que estuviera el verbo conjugado, ¿vale? Pero no está conjugado, crea palabra nueva, es un morfema derivativo. ¿Vale? Algunos tenéis que poner de dónde viene, o sea, en plan, esto sería un verbo denominal, ¿vale? No en todas las comunidades lo piden, no sé en cuál, no me acuerdo. Verbo denominal porque su origen es un nombre, ¿vale? Y se llama denominal. Vale, pues sigo con la siguiente palabra. Sí, ¿no? Vale. Verdaderamente. Verdaderamente
pensamos en el sentido de dónde viene, ¿vale? Algo verdaderamente viene de verdadero y verdadero viene de verdad, ¿vale? Entonces, en su origen tendríamos este sustantivo, ¿verdad? Aquí le hemos metido un sufijo, ero, y hemos creado un adjetivo, verdadero, y de verdadero hemos creado otra palabra nueva con el sufijo mente, ¿vale? El sufijo mente es un sufijo súper recurrente para crear adverbios de modo. ¿Qué pasa? Que este sufijo suele unirse al adjetivo en femenino, ¿vale? Es una peculiaridad que tiene esta formación de palabras, que no es verdaderamente, sino verdaderamente, ¿vale? Hay muchas palabras así, o sea, por ejemplo, abiertamente, ¿vale? No es abiertamente, sino abiertamente, absolutamente, ¿vale? Entonces, no marcáis el morfema flexivo en mitad de una palabra porque no está marcando el femenino, ¿vale? Que es una cosa, le suelen poner las cosas así que os pueden pillar un poco. Entonces, este adverbio verdaderamente es un adverbio derivado del adjetivo verdadero, vamos viendo los pasos, que tiene su origen en el sustantivo verdad, ¿vale? Le hemos puesto primero este sufijo que crea tanto sustantivos, en plan cenicero, florero, como adjetivos, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, casero, aduanero, ¿vale? Tiene la característica de formar tanto sustantivos como adjetivos. En este caso es un adjetivo. Y luego le hemos unido este mente. Por lo tanto, la división sería verdad, el lexema, que lo tenemos completo, que no es normal. Era con el sufijo que ha creado el adjetivo en femenino, pero sin marcar un morfema flexivo, porque los morfemas flexivos van al final. Verdadera, sufijo, y mente, el otro sufijo, el que ha creado el adverbio. ¿Vale? Bien. Si no me decís nada, sigo. Vale. No me decís nada. Bueno, pues hojalata. Hojalata es un sustantivo formado por dos sustantivos, ¿vale? Es una palabra compuesta. Sustantivo compuesto formado por dos palabras, por dos sustantivos. Hoja y lata. No tiene más complicación, ¿vale? Pero os lo estoy recordando y os lo pongo delante de esta otra palabra para que veáis la diferencia. Malhumorado. Malhumorado es que tiene mal humor, ¿vale? Luego viene de mal humor, ¿vale? O sea, viene de una palabra compuesta, pero se le ha añadido este sufijo, ado, ¿vale? Que crea adjetivos. Entonces, esto, que si os fijáis, aparentemente es igual que la palabra compuesta de arriba, está formado por dos lexemas, pero está formado también por un sufijo. Entonces ya no es una palabra compuesta, ¿vale? Este es el segundo tipo de parasíntesis. Las palabras parasintéticas, lo vamos a ver ahora, bueno, lo hemos visto antes, se crean de dos maneras, o bien uniendo un prefijo y un sufijo a la vez, ¿vale? De manera que esa palabra solo existe si se le añaden las dos cosas a la vez, o esta segunda forma de crear parasíntesis, ¿vale? Con composición más derivación. Aquí también hay ciertas dudas de los gramáticos, porque para unos esta forma de hacer parasíntesis solo es parasintética cuando la palabra segunda no tiene sentido por sí misma, quiere decir, humorado no existe. Entonces consideran que eso es parasintética. Por ejemplo, estadounidense, unidense no existe, parasintética. Cumpleañero, añero no existe, parasintética. Sin embargo, hay otras palabras que sí pueden existir sin ese sufijo. A ver si se me ocurre alguna rápida. Motociclista. Moto, ciclo, ista. Motociclista, pero sí existe ciclista. Luego, ahí hay personas que consideran que hay derivación, un derivado de una palabra compuesta. Pero para mí es parasintética. Yo sigo las normas un poco de la RAE, ¿vale? Entonces, habéis visto que sería la categoría gramatical es adjetivo, la formación es parasintético, formado por composición, adverbio más sustantivo y derivación, ¿vale? Entonces, dividiríamos lexema, mal, lexema, humor, ad, el sufijo, y la o que marca el género, porque existe malhumorada. ¿Esta diferencia la habéis visto? ¿Lo entendéis? No es muy habitual, ¿vale? Lo normal es el otro tipo de parasíntesis. Vale, pero que sepáis que existe. Alguien me lo preguntó sobre humanamente.
podría ser considerado, para mí es una palabra derivada, pero efectivamente podría considerarse sobre como una raíz compositiva, humano como otro lexema y mente como un sufijo, pero no es una formación normal de parasintéticas, ¿vale? El conjunto vacío yo no lo pongo, no lo pongo porque el conjunto vacío ese no sé muy bien para qué se utiliza, pero yo creo que es para marcar que no hay género o que no hay número. Entonces, si no lo hay, yo no lo marco. ¿Vale? O sea, yo marco la diferencia cuando están diciendo que esa palabra es masculina, pero podría ser femenina, entonces se marcaría, o cuando está en plural, pero si no, no lo pongo. ¿Vale? Pero si tú entiendes el concepto ese del conjunto vacío, que no sé muy bien para qué es, pues lo pones. Pero ya os digo que yo, bueno, llevo muchos años dando clase y con muy buenos resultados y nunca he puesto ni movida de esta vacía ni vocal temática. ¿Vale? Sí, es que a mí me insistían mucho en ello. Pues ponlo, ¿vale? O sea, si tú sabes exactamente dónde ponerlo y para qué ponerlo, ponlo, ¿vale? Sigo entonces. Rejuvenecidas. Rejuvenecidas viene de rejuvenecer, ¿vale? Alguien rejuvenecido es alguien que se ha vuelto joven, ¿vale? Y rejuvenecer viene de joven. Entonces, la evolución que os digo que os ayuda a encontrar sufijos y a ver cómo ha cambiado la categoría gramatical de una palabra sería, en su origen sería el adjetivo joven, le hemos puesto un prefijo y un sufijo aquí, ¿vale? Y tendríamos una palabra parasintética, porque no existe juvenecer, sino que para existir necesita el prefijo y el sufijo. Y a esta palabra parasintética le hemos añadido este sufijo, que crea adjetivos, ¿vale? Como hemos visto antes. Por lo tanto, sería un adjetivo, categoría gramatical, derivado del verbo parasintético rejuvenecer, que a su vez procede del adjetivo joven, ¿vale? Lo que estamos diciendo, y esto os puede llevar muchas veces a errores, es el típico ejemplo que os confunde, es que realmente rejuvenecidas no es parasintética, es derivada. La que es parasintética es rejuvenecer, ¿vale? Entonces, si vosotros ponéis que es una, porque efectivamente quitáis el re y decís juvenecida, no existe, ¿vale? Pero es que viene de otra palabra anterior, que sí es parasintética, ¿vale? Si a este adjetivo le ponemos un sufijo, pero también un prefijo a la vez, significaría que es parasintética, como aquí. Pero solo le hemos puesto un sufijo, ¿vale? Entonces, cuando tú solo añades un sufijo, un morfema derivativo nunca es parasintética. Es derivada del verbo parasintético rejuvenecer, ¿vale? Que sería un adjetivo de adjetivar, ¿vale? Entonces, la división sería el prefijo re, que a veces os piden el sentido el significado de los prefijos. A mí me parece que es una pasada pediros eso, porque hay veces que está clarísimo, pues yo qué sé, el des es negativo, el in es negativo, el a es negativo, pero no siempre. El re significa volver a, pero no siempre, ¿vale? En este caso sí podría ser, pero bueno, espero que nos lo pidan, porque me parece que no tenéis por qué saberlo, la verdad. Entonces, con esa división estamos diciendo que este lexema, joven, tiene un prefijo delante, tiene aquí un primer sufijo, que es el que ha crezado el verbo, ¿veis? Este es el resto de este ecer. A ver, este ece es el resto de que ha pasado por el verbo rejuvenecer, que ha tenido un morfema completo, ¿vale? Id es el sufijo que ha creado el adjetivo, ¿vale? A, género, ese número, ¿vale? ¿Lo veis? O sea, al final la evolución os ayuda a reconocer sufijos. ¿Alguna duda aquí? ¿No me decís nada? Todo bien, vale. Ece es el verbo. Sí, este sufijo es el que ha creado este verbo, ¿vale? Entonces, es sufijo porque ha creado una palabra nueva a partir de joven y queda ese resto, ¿vale? Y luego es joven, no es joven por un tema fonológico. Hay muchas veces que hay cambios, pero que la raíz la reconocéis, ¿vale? Vale, pues seguimos. Desmitificar. Desmitificar es lo contrario de mitificar, que es crear mitos, ¿vale? Por tanto, su origen es mito. Mito es un sustantivo
Con este sufijo completo, ificar, hemos creado un verbo y a este verbo le hemos puesto aquí delante un prefijo, ¿vale? Luego sería un verbo derivado del verbo mitificar, que a su vez procede del sustantivo mito, ¿vale? Sería un verbo denominal. Ificar, hay muchas veces que os pasa que creéis que es un morfema, os pasan los dos extremos, o que creéis que el morfema derivativo no se puede quedar en una sola palabra, que a veces nos pasa, por ejemplo, con una D para crear un adjetivo, y también os pasa que cuando veis uno tan largo, ificar, os rayáis y lo dividís. Entonces ponéis if, icar y lo que sea, ¿vale? Entonces, os ayuda a pensar en palabras que terminan igual. Por ejemplo, ecer, que es un sufijo también bastante largo y que hay veces que que separáis ec y luego er por otro lado, es un sufijo que crea verbos, ¿vale? Por ejemplo, de flor, florecer, de tarde, atardecer, yo qué sé, de triste, entristecer, ¿vale? Y si os fijáis también, se da mucho que sirve para crear verbos parasintéticos, que empiezan por en y terminan en cer, ¿vale? Atardecer, florecer, entristecer. Entonces, eso se está diciendo que hay un sufijo único, ecer, que crea verbos, ¿vale? Con ificar pasa lo mismo, ¿vale? Hay muchos verbos que se crean a partir de sustantivos, sobre todo, que terminan en ificar. Por ejemplo, paz, ificar. Dulce, ahí viene un adjetivo. Dulce, dulcificar. Bono, bonificar. Diverso, diversificar. ¿Vale? Edificar no, porque en edificar, por ejemplo, el ificar forma parte del lexema, edific, ¿vale? Solo pondríamos el ar al final, edificio, edificar, ¿vale? Pero ificar crea verbos, pacificar, clarificar, yo qué sé, bonificar, calcificar, ¿lo veis? Entonces, ificar es un sufijo completo. Así que la división de la palabra sería mit, el lexema, tenemos delante el sufijo negativo en este caso, ¿vale? Prefijo y detrás ificar, que es el morfema derivativo que ha creado el verbo, ¿vale? El sufijo. Bien, y sería un verbo denominal, ¿vale? Porque viene de un sustantivo. ¿Todo correcto? Sí. ¿No me decís nada? Pues sí. Vale. Descorchar. Os lo he puesto... vale, gracias. Descorchar. Os lo he puesto inmediatamente para que veáis la diferencia entre uno y otro, que son dos palabras, desmitificar, si os fijáis en la división, y descorchar prácticamente iguales. Descorchar es quitar el corcho, ¿vale? Entonces tenemos un sustantivo, corcho, y hemos creado un verbo. Para crear este verbo hemos puesto el prefijo y el sufijo a la vez, ¿vale? No existe corchar, sino que necesitamos el des y el ar a la vez. Entonces sería un verbo parasintético, ¿vale? Porque no ha habido una evolución, no es corcho, corchar, descorchar, como en el caso anterior que tenemos mito, mitificar, desmitificar, hay una evolución, ¿vale? Y por eso es parasintético. Entonces sería un verbo parasintético procedente del sustantivo corcho, ¿vale? Sería un verbo denominal. Entonces, si os fijáis, hemos hecho exactamente lo mismo. Des, aquí arriba, prefijo, des, aquí abajo, prefijo, lexema, lexema, sufijo y sufijo, ¿vale? Pero en la primera, en desmitificar, hay una evolución, luego hay derivación, ¿vale? Una palabra viene de otra y esa viene de otra, pero en descorchar no hay evolución, hay un único paso. Corcho, descorchar, como en joven. Joven, rejuvenecer, ¿vale? Entonces, esta es la manera más fácil de hacer parasintéticas, más que la de malhumorado. Sigo. Aprisionó. Aprisionó es un verbo, aprisionar es meter en prisión, ¿vale? Luego aquí tendríais dos cosas. Por un lado tendríais que identificar cómo se ha creado el verbo aprisionar y luego dar cuenta de esa O con tilde, ¿vale? Entonces, aprisionar es meter en prisión. Luego del sustantivo prisión hemos creado el verbo aprisionar, ¿vale? Con un prefijo aquí y un sufijo aquí. Igual que os he dicho que en ecer
crea muchas veces verbos parasintéticos. Prefijo a y sufijo ar crea muchas veces verbos parasintéticos. Por ejemplo, prisión, aprisionar, susto, asustar, brazo, abrazar, ¿vale? Feo, afear, que eso, por ejemplo, en la Comunidad de Valencia os ponen casi siempre una palabrita de estas que se crean así, parasintéticas. ¿Vale? Clima, aclimatar, poder, apoderar, ¿vale? Entonces, aprisionar es un verbo parasintético procedente del sustantivo prisión, ¿vale? Por lo tanto, es un verbo denominal, porque viene de un nombre. Y ahora sí, al dividirlo, dividimos el lexema por un lado, delante el prefijo, la A, morfema derivativo prefijo, y aquí detrás no podemos marcar el morfema el morfema derivativo que ha creado el verbo, porque no está. Lo que está es el verbo conjugado, ¿vale? Entonces, hemos dicho que hay morfemas flexivos que expresan el género, femenino, masculino, la O y la A, el género, el plural, cuando hay S, y el morfema flexivo, desinencia verbal, que es cuando el verbo está conjugado. Y el verbo conjugado, esa desinencia verbal, os da mogollón de información, ¿vale? La necesitáis para hacer los comentarios de texto, por ejemplo, para encontrar la persona que habla, etc. Entonces, esta O la tenéis la tenéis que desarrollar, ¿vale? En este caso está expresando, os lo he puesto aquí arriba, está expresando que el verbo está conjugado en tercera persona del singular, él aprisionó, ¿vale? Tercera persona del singular, el tiempo es el pretérito perfecto simple. Aprendeos un par de tiempos fundamentales porque además os salen en los comentarios, que son en los tiempos de la narración, como este, que es el pretérito perfecto simple, y el de la descripción, que es el imperfecto, ¿vale? El de aprisionaba. Pues esto está indicando que es pretérito perfecto simple del modo indicativo de la tercera conjugación, perdón, de la primera conjugación, ¿vale? Es aprisionar, es ar. ¿Bien? ¿Alguna pregunta sobre esto? Nos queda una palabrita solo, o sea que lo he hecho bien. He corrido ahí un poco, pero bueno, creo que... No sé si me estáis entendiendo. Vale. Pues entonces vamos a la última. Canalización. Vale. Canalización. Esta forma de palabras ha caído más de una vez en Madrid. Les gusta esta cadena de sufijos. ¿Vale? Canalización tiene que ver con canalizar. Y canalizar tiene que ver con hacer canales. ¿Vale? Entonces, el origen de la palabra sería el sustantivo canal. A este sustantivo le hemos puesto este sufijo, izar, y hemos creado un verbo. ¿Vale? Izar crea verbos. Comercio, comercializar. Hospital, hospitalizar. Ameno, amenizar, ¿vale? Luego, izar es un sufijo que crea verbos y a este sufijo le hemos añadido otro que crea sustantivos. Ción, ismo, por ejemplo, son sustantivos, miento, son sustantivos que, son sufijos que crean sustantivos, ¿vale? Entonces tendríamos que canalización es un sustantivo, que es la categoría gramatical. Ahora lo miro. Sustantivo, que es la categoría gramatical, derivado del verbo canalizar, que a su vez deriva del sustantivo canal. Y la división sería canal, el lexema completo, iza, que es el sufijo que ha creado este verbo, canalizar, y ción, que es el sufijo que ha creado este sustantivo, canalización. ¿Vale? Entonces, en este caso sería un sustantivo denominal. Vale, voy a ver lo que me preguntáis. ¿La A se podría poner en ción? Sí, vamos, yo no te lo tacharía. Lo que pasa es que aquí realmente tienes todo el prefijo, o sea, el sufijo, lo tienes, o sea, tenéis que intentar poner lo máximo del sufijo que os encontréis, ¿vale? Del resto que os encontréis. Entonces, realmente, iza coincide prácticamente con el sufijo que has puesto, izar, ¿vale? Aquí no vería muy claro que lo metieras en ción, porque ción, como tal, crea sustantivos. Por ejemplo, yo qué sé, acto, acción, yo qué sé.